Buenos días. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Listo, gente. Buenos días. Comenzamos con las presentaciones. Entonces, Vale. estos son los grupos que tenemos acá. Están todos hasta el 5. A1 hasta 5 y bueno, del B. Y este es el orden, aleatorio. Listo, entonces comenzamos con el grupo B1. Puede compartir pantalla de una vez. ¿Alguien del grupo B1? Listo, entonces el grupo A2. Sí, Perdón, señor. el grupo A1, Sí, A1, señor. A1, A1, el que sigue. Listo, compartan. El B1 ya sabe la Eh, nota, ojo, Profe, ¿qué le iba a decir yo? compartan. ¿Cómo sabemos quién, o sea, para compartir la pantalla al El final? que sea, estoy dejándoles que escojan el que quiera presentar. Vale, profe, listo. El grupo de uno ya sabe la nota, eso sí. Bueno, muy buenos días a todos. Mi grupo está conformado por María José Camacho, Santiago Monsalve, quien les habla Juan Cortés, y el tema que nos corresponde es acerca de la aplicación de vectores, aplicada a nuestras carreras como tal, ingeniería industrial e ingeniería electrónica. Bueno, hoy solucionaremos el problema que se viene presentando hace muchos años con varias veredas cercanas a pie de cuesta. Esto lo haremos mediante la medición de diferentes vectores y el ejercicio es el siguiente. Entonces, como tal, nos plantea que el alcalde de Piedecuesta desea instalar el servicio de 6 redes de energía para 6 veredas distintas. Esto lo hace ya que desea solventar el problema que se está viniendo presentando con muchos niños para sus clases virtuales y de esa misma manera para ir desarrollando esta zona y que en un futuro tenga más conectividad con todos como tal. Entonces, para ello, él decide comunicarse con un ingeniero eléctrico muy influyente de la zona y él es quien nos va a ayudar a dar una propuesta como tal para solucionar el problema. Entonces, a continuación, los diferentes pares de vectores que él escogió fueron los siguientes, es donde están ubicadas cada una de las veredas a las afueras de Piedecuesta. Entonces, como pueden observar, esos son los distintos pares coordenados de vectores. Y a continuación, esta es el boceto como tal, como quedaría cada uno de los vectores, las distancias, siendo A el origen, que es la electrificadora, y como tal nos va a dar nuestro vector resultante. Bueno, la siguiente gráfica que vamos a mostrar es cómo se desea obtener en un futuro la conectividad del cableado como tal para cada una de las empresas, para cada una de las veredas, perdón. Y bueno, él hizo esto ya que requirió las distancias y desea saber el vector posición final resultante, pero de esta misma manera se desea calcular la distancia que hay entre cada vereda. Esto se hace con la magnitud de cada vector y que ya hablaremos ahorita más adelante, y también la distancia total recorrida para calcular el total del cableado. Ya nosotros teniendo un valor distinto, nosotros podemos multiplicar y teniendo el valor del metro por cable, ¿sí? Ya solamente es multiplicar. Y bueno, vamos a calcular también la suma de todos los vectores y así vamos a conocer nuestro vector posición final. Y finalmente, bueno, la otra es calcular la magnitud y el ángulo del vector posición final, que viene siendo desde la electrificadora hasta la vereda F, y los ángulos que se forman a partir de cada una de las distancias de los vectores. Bueno, entonces comenzamos con la solución del ejercicio. Entonces, la distancia, para calcular la distancia, como lo decía anteriormente, lo hacemos con la siguiente fórmula, la cual es la raíz de a al cuadrado más b al cuadrado, siendo a nuestro componente en x y b nuestro componente en y. Simplemente reemplazamos en esta fórmula como tal a cada uno de nuestros vectores, nos van a dar las magnitudes que serían pues nuestras distancias. Y finalmente, para calcular la distancia total, sumamos cada una de las distancias, cada una de las magnitudes
y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar un resultado de 102.871 metros. Listo. Entonces ahora seguimos con la suma de todos los vectores. Aquí cabe recalcar que existen diferentes métodos, como el método gráfico, que es el de cabeza con cola. Sin embargo, nosotros utilizamos el método algebraico, que sería sumar componente a componente. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera, solamente tenemos que juntar tanto los componentes en I como los componentes en J, y nos va a dar como resultado menos 18i más 6j, que vendría siendo nuestro vector posición final. Ahora vamos a calcular la magnitud y el ángulo del vector posición final. Bueno, volvemos a utilizar la misma fórmula con la que hallamos anteriormente nuestras magnitudes, siendo este para nuestro vector posición final, y el ángulo lo vamos a hallar con la tangente inversa, teniendo en cuenta diferentes factores. Por ejemplo, que si está en el primer cuadrante se deja el vector tal cual, pero bueno, siendo este, si nos da un número negativo, hay que revisar en qué cuadrante está, dependiendo para ver si se le resta 180 grados ese ángulo o 360 grados, o hay que sumarle 180 grados. Pero bueno, vamos a continuar con eso. Bueno, calculamos acá la magnitud de nuestro vector resultante y el ángulo del vector final lo vamos a hallar con esta fórmula que tenemos acá. El componente y dividido en el componente x, nos va a quedar lo siguiente. Nos queda menos 18,43 grados. Y pues bueno, acá en este caso también tenemos el otro que les puse acá en el ejemplo, ya que este vector, el de menos 18,43, se encuentra en el cuadrante número 2. Es decir, que nosotros queremos que el vector sea positivo. Para eso utilizamos la fórmula que es, bueno, a los 180 grados se le resta el valor absoluto del ángulo. Entonces le restamos menos 18,43 grados. Y si ustedes pueden observar en el primer gráfico, también queda una parte muy mínima que esta hace parte también de ese ángulo, pero entonces tenemos que restarle ese ángulo para que nos dé como tal el resultado del ángulo vector final. Me quedan 30 segundos. Y listo. Y ahora, para calcular las distancias, bueno, los ángulos de todas las distancias, viene siendo lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, en este caso, acá como pueden observar, esos serían los ángulos para cada una de ellas. En este volvemos a aplicar en uno, volvemos a 180 grados, le restamos el ángulo, y en el otro le tenemos que sumar el ángulo porque está en el cuadrante 3. Y finalmente hay dos que se le resta 360 grados, o viene siendo lo mismo que 2pi, porque están en el cuarto cuadrante, acá como pueden observar en la gráfica. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Listo. ¿Alguna pregunta? Recuerda que cada grupo tiene que hacer luz. Vale. No quite la presentación. Sí, señor. Gente. Profesor, ¿Qué grupo? tengo una pregunta, no, una duda. ¿Qué grupo? ¿La pregunta puede ser en general ¿Qué grupo es? o mera curiosidad? La pregunta para ellos, ¿qué grupo es? ¿De qué grupo es la pregunta? B4, profe. Listo. Perdón, si el compañero es muy amable, podría volver a la diapositiva donde tiene el mapa. Bueno, muchas gracias. Listo, sí, señor. ¿Este? También sirve mucho. Vale, listo. Ah, es por mera curiosidad. Y si el vector de GAF no hubiera existido, habría la posibilidad de que el vector final se uniera entre dos vectores diferentes. O sea, si el vector AF fuera un vector diferente y el vector resultante fuera el GF,
se podría seguir haciendo el mismo ejercicio, para calcular con el mismo procedimiento el vector final. Pues es que si nosotros decimos que este es un nuevo vector, entonces pues lo que cambiaría, o sea, podríamos seguir haciendo el mismo procedimiento, pero lo que cambiaría como tal sería nuestro vector posición final, porque ya vendría siendo este, de G a F, porque este sería un vector distinto. Entonces pues ya como tal cambiaría nuestro resultado del vector, pero por ejemplo la suma de vectores, eh, yo diría que vendría siendo pues la misma, pero bueno, pues hay que tener también en cuenta eso, o sea, no sé, cambia el lugar como tal de nuestro vector Sí, resultante. sí, o sea, cambian los valores más el procedimiento se podría repetir. Sí, se puede repetir, sí, señor. Ya, gracias. Vale, listo. ¿Alguna otra pregunta de algún otro grupo? Pregunta del grupo B3. ¿Cómo afecta un escalar directamente a un vector y por qué? O sea, la forma en que lo afecta. Bueno, pues como se hablaba anteriormente, o bueno, en general del tema, pues si nosotros multiplicamos por un escalar, es dependiendo, ¿no? Porque si se multiplica por un número negativo, o si se multiplica por un valor grande, o si es un número decimal, va a afectar tanto en el tamaño como en la dirección hacia donde vaya el vector. Entonces en eso puede afectar el escalar. Esa pregunta que tiene que ver con el ejercicio. Bueno, muéstrame la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Siguiente. Los ángulos. No recuerdo dónde están. Ahí, por ejemplo. O bueno, antes había también otro de ángulos. Usted siempre está calculando algunos ángulos, pero esos ángulos no están graficados en ningún lado. O sea, son ángulos de qué con respecto a qué. Porque usted dijo textual, ustedes pueden observar, pero bueno, observar en dónde. No está mostrando el gráfico en donde estén graficados los ángulos que está calculando. Y calculó Eh, todos esos ángulos con respecto al horizontal, por ejemplo. sí, señor, con respecto al horizontal. Entonces debe mostrar los ángulos con respecto al horizontal en el dibujo. Pues acá traté como pues no se nota muy bien, pero pues acá estaban como los ángulos que se calculaban en GeoGebra. Vale, yo le recomiendo algo. Muestre solamente el procedimiento de calcular un ángulo y tabule los ángulos y muestre la gráfica, pero resúmalo más. Ah, vale, listo, Porque el profe, sí, señor. procedimiento es lo mismo. Usted quiere calcular el ángulo de cada uno de los vectores individuales y el del ángulo final, que ese tampoco lo tiene por ahí calculado, ¿no? Sí, sí, señor, el del ángulo final. Pero no lo tiene graficado. Es viene siendo este pedacito que este de 184,76. Sin embargo, como les explicaba de que este vector, el de A a B, estaba un poquito más hacia arriba, entonces la partecita de abajo daba 4,76. Entonces eso era lo que yo decía que teníamos que restarle para que nos diese nuestro ángulo como tal acá, nuestro resultante. O sea, ese es el ángulo entre A y F. Sí, señor. Ahí no aparece en la figura. Tengo que revisar esa parte. Listo. Vale, listo, Sigue el profe. grupo A2. Profe, qué pena. Usted en el inicio de la clase dijo que el B1 del B1 ya tenía nota. Bueno, siga la 2. Profe. ¿Usted es el la 2? No, el B1, profe. Usted dijo que ya tenía nota el B1. Siga la 2, por favor. Sí, señor. Bueno, mi grupo está conformado por David Blanco, yo, Nicolás Corredor y Brian Mauricio Ferreira.
Aquí tenemos el problema. En sí lo que nos quiere pedir es encontrar la función para hallar la distancia que recorren las aguas residuales en el acueducto. Entonces, para eso, abajo tenemos, digamos que lo más importante del problema, los términos por los que vamos a reemplazar cuando ya integremos. Ahí está la gráfica, la podemos ver. Y primero que todo hay que destacar que es una función a trozos. No se puede modelar de otra forma más conveniente sino a función a trozos. Teniendo esto, pues ya como dijimos, se tiene que modelar a trozos y nos están diciendo que cada espacio representa 3 unidades en la gráfica. Listo. Teniendo eso, pues a cada una, como es una recta, tenemos que calcular la pendiente y tomando eso, pues ya tenemos la función de la recta. Entonces la primera sería 2t porque si vemos ahí hay 2 unidades que serían 6. Entonces, como va de ser, como comienza en 0, sería 12 entre 6 quedaría 2. Y ese es el intervalo entre 0 y 6. Seguimos y como es una función constante, daría 12. Pues está en el máximo valor que tenemos escrito ahí, que es 12. Mira el tiempo que le queda y usted ya Después, preparó la exposición, ¿no? seguimos Siga. Señor, Que mire el tiempo que le queda y cómo está explicando ese pedacito. seguimos y va una pendiente negativa menos t más 24 y menos t más 60. Para encontrar primero las ecuaciones, debemos de integrar cada una de las partes de la función. Pues no están escritas las integrales porque podemos hacer las integrales mentalmente de una vez. Entonces, 2t, le sumamos un exponente y lo dividimos entre 2, cancelamos ese 2 y nos quedaría t al cuadrado más c. 12t, pues se le suma un exponente a la t, que antes estaba en 0 y queda 12t más c. Menos t cuadrado sobre 2 más 24t más c. Y menos t cuadrado más 60 más c. Disculpen los sonidos de fondo. Después de esto, pues ahí sí tenemos que reemplazar los valores que nos dieron en el principio de x y de t. Luego de haber hecho operaciones aritméticas, pues así queda las integrales y reemplazando los valores nos quedaría t cuadrado más 36 en el intervalo de 0 a 6, 12t en el intervalo de 6 a 12, menos t cuadrado sobre 2 más 24 en el menos 72 en el intervalo de 2 a 18 y menos 3 t al cuadrado sobre 2 más 60t menos 396 en el intervalo 18 a 27. Recuerden que nos dijeron en el principio solo hasta esa última ecuación, la de menos t más 60. Entonces, esta última recta no está representada, no nos la piden, es un distractor. Ya pasó el tiempo. Siguiendo. Esa era la respuesta. Sí, señor. ¿Las preguntas? ¿Se terminó?
Sí, señor, lo alcancé a terminar en la última. Listo, ¿preguntas? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Qué grupo? A1. Digamos, si yo quiero calcular el desplazamiento total que tuvo, perdón, en una partícula, es que no, o el objeto, en el tiempo 30, ¿era? ¿Cómo puedo hallarlo? ¿Tengo que sumar las ecuaciones o qué? El desplazamiento para el tiempo 30 tendrías que sumar las ecuaciones y aparte de eso calcular la recta, la última recta que no, pues no estaba apoyada en el ejercicio, pero sí se puede hallar la ecuación de la recta y también integrarla y reemplazarla por un tiempo que podríamos reemplazarlo por el mínimo, que es el de 27, ya que son continuos. Entonces se podría utilizar el x de la última ecuación. Ok, muchas gracias. ¿Otra pregunta? Yo, profe. ¿Qué grupo? Es que, bueno, él dijo ¿Qué que con grupo? operaciones, el B3. Nicolás dijo que con operaciones aritméticas encontrábamos C, pero igualando con qué valor o cómo lo hizo. Vale, igualan con estos valores de x y de t. Reemplazamos x y t en las ecuaciones. Ok, vale. A ver, de ahí, ¿por qué a la izquierda tiene 72 igual a x? Así no funciona la asignación de variables, la variable siempre va primero. ¿Qué significa eso? Que usted ya conoce esas posiciones, ya sabe que la posición es 72 cuando el tiempo es igual a 6. Sí, señor. Tiene redundancia de datos porque usted no puede conocer tanto un ejercicio, usted solamente necesita una posición final o una posición inicial o una posición en cualquier punto que le modele el resto de ecuaciones para que sean continuas. ¿Listo? O sea, usted solamente puede llegar a tener la posición inicial. ¿Dónde comienza el movimiento? Por ejemplo, en 2 metros, en 72 metros. Y de ahí en adelante el resto tiene que ser calculado. Ahora, cuando digo calculado, pase la siguiente ecuación. Ahí. Usted está teniendo las fórmulas de velocidad versus tiempo y las está integrando. Siga. Por ejemplo, es integral de 12t más c. No estoy seguro ni de esa ni de las otras que están después. ¿Ok? ¿Por qué? Por el intervalo de tiempo. El punto de corte de esas gráficas, usted no reinició, por así decirlo, el intervalo de tiempo, es decir, usted no movió el eje coordenado. O sea, si la siguiente es de 6 a 12, debería ser de 0 a 6 segundos. ¿Sí me entiende? La siguiente de 12 a 18, pues debería ser de 0 a 6 segundos también. O sea, cada una el nuevo intervalo. Y quiero que lo compruebe calculando las áreas de esas figuras también geométricamente, porque las áreas de esas figuras debe ser el desplazamiento final, o sea, debe ser la posición final. Entonces, para cuando vaya a entregar el video, calcula el área bajo la curva gráficamente y también con la integral. O sea, ahí no he reemplazado ningún valor. ¿En dónde está el desplazamiento final, la posición final? Porque lo dejó numéricamente por intervalos, pero ¿dónde lo calculó? Donde me dice cuál es la posición en cada intervalo. Vale, pues como no lo pedía en el ejercicio, pero sí se le puede agregar. Sí, señor. Igualmente, A mí no me sirve saber las ecuaciones que tengo ahí más una constante, pero esa constante ¿qué? O sea, ¿cómo la reemplazo? ¿Qué hace la persona cuando ve esa C? Sí, señor. Sí, no tiene, o sea, quiero saber la posición en 20 segundos. Y si reemplazo ahí 20, entonces, ¿qué pasa con esa C? Me queda listo, mi posición es 30 metros más C. ¿Eso qué significa? Pues en la siguiente reemplazaba y todo, pero sí, ¿Dónde señor. muestro? Ahí da la C. ¿Cómo la utilizó la C? Déjeme adivinar, de la tabla inicial de datos. Sí, señor. ¿Graficó Para esas sumar datos. ecuaciones? ¿Son continuas siquiera? Porque la posición sí tiene que ser continua. Al menos Sí, son señor. continuas. Porque lo sacó Sí, de la señor. tabla de datos, pero usted no necesita la tabla de datos para que sean continuas, porque ya le da las ecuaciones ya le dan a usted
los valores de la posición. O sea, por eso le digo, solamente necesito un valor, no necesito más. Bueno, listo. Siguiente grupo. ¿El A3? No, ¿cuál era? El A2. A2. Profe, yo tengo una pregunta del ejercicio anterior, pero era más hacérsela hacia usted. Por ejemplo, si yo sumo las áreas de las figuras, ¿me va a dar el desplazamiento o la distancia total recorrida? Desplazamiento. De todas las áreas, desplazamiento total. Distancia total recorrida tendrá que sumar el área positiva. Eso ya lo hicimos en un video, en todos los pasos. Listo, siguiente grupo. Profe, ¿sé que el A2 o A3? El A2. Ok. Profesor, el A2 ya... Ah, el A3 entonces. Vale, ya voy. ¿Se ve? Listo, empieza. Si quiere, yo comparto acá que estoy del computador y se compra. Ah, vale. No, muchachos, tengo que empezar a controlar el tiempo. Ahí está corriendo. Bueno, primero que todo, buenos días. Nosotros somos el grupo A3, el cual nos tocó como tema movimiento parabólico. Nuestro grupo está conformado por mi persona Brandon, por mi compañero Néstor y por mi compañera Karen. Entonces, en la siguiente diapositiva, por favor. Lo que vamos a analizar, como ya dije, fue un movimiento parabólico, en el cual es una relación hipotética, en el cual estamos relacionando la ingeniería química, la materia de química, bueno, la carrera, y la materia de matemáticas. Y vamos a abordar un tema llamado el fracking, que es como la extracción de petróleo. También vamos a relacionar la dinámica de fluidos, la optimización y conceptos básicos del movimiento parabólico, como la velocidad, la altura máxima, el ángulo y el alcance horizontal. Entonces, el ejercicio es este. Una compañía que se dedica a la extracción del petróleo por medio del fracking se traslada a una zona con grandes cantidades de hidrocarburo. Se inicia con el proceso de perforación y cementación del pozo, aplican los explosivos y se bombea el fluido. Pero debido a una alteración y un mal mantenimiento de las tuberías, se ocasiona una fuga en una de las grietas donde la presión es de 3.04 por 10 a la 6 pascales. Por obvias razones, el líquido saldría disparado y este forma un ángulo de 68 con la horizontal, de 68 grados. Una conglomeración de tipo hidrato constituido del crudo y agua de las afluentes, formando así una parábola cóncava hacia abajo, como la muestra en la figura que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y lo que quiere hacer la compañía es saber, por medio de la agencia, es con cuál velocidad saldría el crudo, es decir, el petróleo, por esta fuga. Nos dan la densidad del petróleo. Nos preguntan también cuál sería el alcance, la altura máxima que lograría llegar a este petróleo y hasta dónde lograría llegar, o sea, el alcance máximo horizontal. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, acá podríamos ver como por así decirlo, cómo se vería la situación, en el cual se ve cómo empieza a salir el crudo hacia la superficie y empieza a caer. Entonces, en la siguiente diapositiva podríamos ver qué es lo que necesitamos. Necesitamos hallar la velocidad inicial, porque los únicos datos que tenemos hasta ahora son la gravedad y el ángulo. Y pues obviamente tenemos la densidad, que fue lo que nos dio el ejercicio. Tenemos que hallar la altura máxima y el alcance máximo. Entonces, ¿cómo analizamos el problema? Sabemos que los pascales están relacionados 1 a 1 con los kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Quiere decir que nuestra presión se va a mantener igual, pero con otras unidades. Hay una fórmula que nos relaciona la presión con la velocidad, la cual es la de la presión dinámica, que podemos ver ahí, que es
presión dinámica es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado. Despejando esto, podemos tener la velocidad y así podríamos hallar nuestra V sub 0 porque esa sería la velocidad con la que sale el crudo. Entonces, en el punto A podemos ver cómo reemplazamos los datos y serían, la velocidad inicial sería igual a la raíz de 2 por la presión dinámica, o sea 3.04 por 10⁶ sobre 800, que era la densidad. Esto nos daría una velocidad inicial de 87.2 metros sobre segundos. Ahí tendríamos el primer punto resuelto, que es la velocidad inicial con la que sale el crudo. Me queda un minuto, ¿no? En el punto B nos preguntan la altura máxima. Entonces, para la fórmula de altura máxima, tenemos que es igual a la velocidad inicial al cuadrado por el seno del ángulo sobre 2 veces la gravedad. Como ya tenemos todos estos datos, solo reemplazar, y esto nos daría igual a 359.7 metros. Y para finalizar, sería hallar el alcance máximo. Este también ya sería una fórmula, el cual sería velocidad inicial al cuadrado por 2 veces por el seno de 2 por θ sobre la gravedad. Entonces, si reemplazamos los datos, sería igual a, como vemos ahí, 87.2 al cuadrado por seno de 2 por 68 sobre 9.8. Esto nos daría igual a 539 metros. Con esto hallaríamos todas las incógnitas del ejercicio y estaría resuelto. Entonces, en conclusión, la velocidad con la que sale disparada la mezcla es de 87,2 metros por segundo. La altura máxima que logra alcanzar es de 359.7 metros. Y el alcance máximo horizontal es de 569 metros. Listo. Listo, muchas gracias. ¿Preguntas? No deje de compartir. ¿Preguntas? No deje de compartir. Profe, ya. Ah, lo siento, estaba silenciado. No deje de compartir, por favor, preguntas. ¿Ninguna pregunta? Profe, esto, tengo una duda. Grupo. Aún, Sí. ¿qué diferencia hay entre la presión que usted notó al principio y la presión esa dinámica que despejó después la velocidad? ¿Qué significa la presión Es dinámica? que la presión dinámica es la presión con la que el fluido está, por así decirlo, dentro de las rocas, por debajo del suelo y todo eso, ¿no? Eso está a una presión y a esa presión se le denomina así, presión dinámica. Entonces esa es la presión que nos dio el ejercicio al principio. O sea, la presión Además que de dio ello, al principio es la presión dinámica. Exacto. la Ya. presión dinámica también nos permite saber, dependiendo de qué altura tiene, en relación a la altura en que está o sea, de donde sale el fluido, entonces podemos relacionarlo de esa manera. Como el fluido sale desde el suelo, quiere decir que su posición en Y es 0, lo cual nos permite relacionar esa ecuación. Sabiendo de esa manera, buscamos una ecuación que solamente necesitamos de su densidad y de la presión del líquido para conocer desde su posición Y0, saber qué velocidad inicial puede tener. Y la que nos podía servir para esa información es la presión dinámica. Ok, otra Y es pregunta. dinámica porque se habla la dinámica es el estudio de los movimientos de los fluidos. En este caso es dinámica de fluidos. ¿Otra pregunta? Grupo B5. Tengo una pregunta acerca de la densidad. Si la densidad disminuye o aumenta, ¿cómo esto afectaría el movimiento? No, la densidad es una constante porque la densidad es una propiedad intrínseca, o sea, no depende de la cantidad que haya, siempre va a tener la misma densidad, solo que acá pues depende de las unidades. Si usted lo analiza matemáticamente en la fórmula y tenemos relacionada la velocidad, podemos decir que es inversamente proporcional a la raíz de la densidad, o sea que son inversamente proporcionales, si lo quiere ver de esa manera. Si quiere encontrar una relación matemática, puede verlo de esa manera. La velocidad es inversamente proporcional a la raíz de la densidad.
Ok, sí, y pues nosotros tomamos esta densidad porque es la densidad del petróleo, pero si tomamos, por ejemplo, la del agua sería otra, pero la densidad, por así decirlo, sería como lo constante. Recuerda que la Otra- densidad es constante para cada tipo de elemento, es decir, agua o sea, es decir, la densidad no varía. Siempre hace la relación entre masa y volumen y siempre da la misma densidad del mismo elemento, ¿no? Listo. Le doy el consejo, no lea los números porque usted perdió muchísimo tiempo ahí simplemente leyendo los números de las ecuaciones. Usted ya tiene la ecuación general, por ejemplo, en la parte de la izquierda, pero debió colocarla en la parte de la derecha. O sea, la presión dinámica estaba, ahorita hablamos de eso, pero la gráfica que dice velocidad igual, la ecuación, perdón, velocidad igual a raíz de 2Q sobre densidad, la debe colocar antes de calcular A, ¿ok? La altura máxima sí colocó la ecuación de altura máxima, pero no colocó bajo qué condición sea, y es cuando la velocidad y es igual a 0. Y ahí se puede calcular, ¿de acuerdo? Coloqué el algoritmo, o sea, velocidad de y igual a 0, de ahí obtenemos el tiempo de vuelo, tiempo de subida, perdón, que debe colocarlo, o sea, no está malo que lo coloque ahí el valor que calculó, y luego lo reemplaza en la ecuación de y obtiene h máximo, o sea, con flechitas, no tiene que hacer las derivadas de cada ecuación paso a paso, ¿listo? Y ahí obtiene su ecuación. X máximo no sabemos, por ejemplo, cómo lo calculó, porque no colocó ni siquiera la ecuación, ni de dónde viene. Porque X máximo tiene la misma forma de la ecuación de H máximo, por ejemplo. Yo creo que está algo mal. Fue un error, sí, es que copiamos y pegamos porque la fórmula es similar, pero se nos olvidó cambiar los datos. Similar, es reemplazar el tiempo de vuelo, que en este caso sería 2 tiempos del tiempo de subida porque es simétrica, y lo multiplica por la posición en X, perdón, por la velocidad en X. ¿Listo? O sea, en ninguna parte está eso explicado, en ninguna. Bueno, algo que le decía, otra cosa, el concepto de presión dinámica se merece una diapositiva solito. O sea, presión dinámica es igual a esto que viene de tal teoría. ¿De dónde sale esa presión dinámica? ¿De qué teoría viene? O sea, ¿cómo se relaciona ese concepto? Tiene que explicarlo. Ya el tiempo que no va a perder en las ecuaciones, que no va a perder leyendo números, lo va a perder explicando qué es la presión dinámica. Porque es un concepto sencillo, pero no lo explicó realmente. ¿Sí? Porque la presión es igual a un medio de la densidad por volumen al cuadrado. ¿Es una ecuación empírica o es una ecuación que se deduce de otra? O sea, si es empírica, quiere decir que se viene de observaciones y cumple experimentalmente, entonces se dice que es empírica. ¿Ok? Otra cosa, bueno, el tiempo de vuelo no lo puso en ninguna parte, creo que lo necesita para la X máximo, así sea que diga que es 2 veces el tiempo de subida, que tampoco lo calcularon. Y cuando dice que la densidad es intrínseca del material, yo le pregunto, ¿el petróleo es incompresible? No, sí. Entonces quiere decir que la densidad, que es la masa sobre el volumen, puede llegar a cambiar porque puede llegar a ocupar menos volumen. O sea que la densidad cambia. Entonces es diferente que usted diga, la densidad es una propiedad intrínseca del material, nunca me va a cambiar, a que yo llegue y diga, se modela como, ¿okay? Que se modela como una constante. Simplemente es la presión del petróleo en una atmósfera, en la superficie de la Tierra, porque al fin y al cabo usted ya tiene el petróleo bastante cerca de la superficie. Pero no quiere decir que ese petróleo no pueda ocupar menos volumen cuando está bajo tierra. Listo. Entonces, ahonden un poquito en ese tema. ¿Alguno de ustedes es petrolero o ingeniero químico, creo? Entonces, revisen esa parte, ¿listo? Si la densidad del petróleo puede cambiar con la profundidad. Entonces, usted dice, no, vamos a modelar como la densidad constante, porque la tenemos en una atmósfera, es diferente. ¿Sí? Esa P, esa Q que tienen ahí, que es presión, ¿es la letra que se utiliza para presión normalmente? Para la presión dinámica, por ejemplo. Ok. Bueno, no sé. Revisen también las ecuaciones de dónde las están tomando y qué son específicamente las cosas. Cuando expliquen una diapositiva la presión dinámica, dice Q es la presión dinámica, es presión, ¿cierto? Es básicamente presión.
qué es un dato del ejercicio, porque mire que están pascales, o sea, podría estar en atmósferas, podría estar en cualquier unidad de presión, y esa es una unidad válida. Esta es la densidad, mi ρ, la ρ es igual a la densidad del fluido que se modela como constante, etcétera, y la velocidad pues la velocidad con la que va a salir. Y ahí sí viene una diapositiva que no va a tener la parte de la izquierda porque usted ya lo va a explicar en otra diferente explicando el concepto, y vienen los cálculos. ¿Listo? Para todos, en ese video que tenga transiciones, que tenga algo que me fije la mirada en un punto específico, porque ahí me estoy perdiendo, no sé qué mirar. O sea, yo sé que le está hablando y voy siguiéndolo con la mirada, pero no es que algo esté apareciendo, entonces yo diga, uy, tengo que mirar ese pedazo, tengo que mirar este otro pedazo. Bueno, gente, por ejemplo, el grupo A1 ya hizo 2 preguntas, las 2 son válidas, entonces ya esas preguntas de ellos ya están listas, ¿sí? Al grupo A1, sin embargo, le hicieron 2 preguntas flojas. El B4 casi que pidió una explicación, pero la pregunta estuvo bien floja, la del B3 también. Entonces, a ellos les falta todavía hacer preguntas diferentes, ¿sí? Y el grupo B1, ¿por qué me pregunta que cuál es su nota automática? Pues porque les pregunté que, les dije sustenten, presenten y los esperamos, no sé, 1 minuto, 30 segundos y no lo hicieron. Entonces, ¿qué más automático que eso no quiere? Profe, pero yo sinceramente no escuché B1, yo escuché A1. ¿Cuántas veces lo preguntamos? No sé que haya escuchado también, es que aquí estaba en pantalla el orden. Ya usted sabe, por ejemplo, qué orden sigue, ¿no? ¿Qué grupo sigue para mañana? El B3. Perfecto, y de ahí en adelante. Bueno, entonces mañana seguimos. Sigue el grupo B3, lo que quiere decir que si falta otra persona por exponer, alcanzamos, y si no, nos toca al menos 1 hora el sábado. ¿Listo? Profe, una pregunta. Señor. Con respecto al video y también con respecto al PDF, ¿se envían adjunto con el taller o esos se envían hoy o cómo? Archivos separados el domingo, a la medianoche. O sea, hay cosas que ustedes tienen que cambiar de los ejercicios. Las cosas que yo les digo, las preguntas en las que los dejan corchados o cosas por el estilo. Por ejemplo, de este grupo le acabo de decir dónde está el tiempo de vuelo, hace falta también el tiempo de subida. Del grupo anterior le faltaba calcular al menos la posición final, o sea, lo único que mostró fue ecuaciones arregladas con datos iniciales que no son necesarios para el ejercicio, pero si usted lo grafica, digamos, en algún programa y las extrae de ahí, pues claro, esas van a cumplir. Pero de resto no lo mostró. El grupo anterior decía mucho, ustedes pueden observar, pero no tiene el gráfico, no lo mostró. Le faltaba el gráfico para transformación de ángulos y dibujarlos de manera que se vea clara. Listo, de hecho el gráfico de ellos tiene demasiados puntos sueltos, cuando uno puede ocultar esos puntos en GeoGebra, entonces se pierde. No se ven esos puntos de qué son. Listo, profe. Y esas pues ya las tienen ustedes claras, porque son cosas que les di. Entonces yo voy a revisar lo que anoté junto con el resultado final. Bueno, ahí miramos qué falta con qué pasa con los que no presentaron, sobre qué nota pueden llegar a sustentar de pronto el día sábado o algo por el estilo. Mañana seguimos con el resto de grupos, ¿vale? Listo, profesor. Listo, Bueno, profe. gente, los dejo. Muchas Oye, gracias qué por pena, venir. ¿cuánto era la duración del video ¿Cuánto era que qué? vamos a enviar? La duración del video que le vamos a enviar. Todo Máximo. 5 minutos. Es que presentan mucha información innecesaria, demasiada. Cálculos numéricos para que ya tengo la ecuación en la izquierda, ya sé que yo reemplazo con datos anteriores y se acabó. Profesor, es posible que un video dure 6 minutos. No hay problema con 6 minutos. El límite son 5. Listo. Gracias, profe. Yo les pongo el límite, de hecho deberían ser menos minutos. O sea, cada uno de los videos que he visto le ponen importancia a las cosas que no lo son y le quitan importancia a las que sí. Y nadie se aguanta un video de tanto tiempo de explicación de un ejercicio cuando no lo está haciendo de una manera detallada.
O sea, no es para que usted entienda lo siguiente, tiene que tener el planteamiento del ejercicio y estar claro. Entonces, aunque el enunciado sea largo, usted debe explicar los puntos clave. ¿Sí? De hecho, si quiere no mostrar el enunciado, mejor. Simplemente explique los puntos clave del ejercicio, resuelve o explica las condiciones de solución. Por ejemplo, del de parabólico les decía, la condición de solución para la altura máxima es que la velocidad es de 0. Y si yo muestro la ecuación de las ecuaciones de posición y pongo y igual a 0, saco el tiempo de subida, etcétera, reemplazo y se acabó. Para la distancia horizontal máxima lo mismo, tiene también su algoritmo, su forma de calcularlo. Señor. Es que, por ejemplo, el video no es en su totalidad con respecto al desarrollo del ejercicio, sino que tiene algo previo, lo cual, pues, no sé, porque como dice que todo el video va a ser del ejercicio, agotador, aburrido y todo eso, va a tener un previo, como algo antes del ejercicio. Se va a hablar del tema, pero No del estoy ejercicio. diciendo que sea agotador o cansón o algo por el estilo. Es que el video tiene que ser conciso. En 5 minutos usted explica un ejercicio perfecto. Si usted quiere detalles, usted va al PDF donde está explicado en detalle. ¿Listo? Pero del video usted le tiene que quedar claro lo siguiente. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál es la condición física de solución? Y ya. No más. O sea, yo digo, este problema se soluciona cuando yo igualo esas dos ecuaciones. Ah, bueno, perfecto. En el PDF El resto toca- es procedimiento matemático. ¿En el PDF toca decir paso por paso o simplemente también... Claro, el PDF es lo que yo voy a mirar cuando yo no entienda el video. Listo, profesor. ¿Listo? Bueno, gente, era mejor que mostraran el video en 5 minutos. Por eso les decía, que es lo mismo que hacer la presentación, pero pues no en tiempo real. Bueno, los dejo. Gracias por venir. Nos vemos mañana. Gracias, profe. ¿Estaban Bueno, profe, asustados? gracias, profe. ¿Fue tan terrible como pensaban? No, para nada. Bueno, chao. Chao, profe. Gracias, profe. Duerma muy bien esta noche para mañana, profe. Listo.